Pan Nan. Esta es una serie de varios vídeos. Este es el primero con harina de trigo integral. Voy a enseñaros los ingredientes. Lleva harina de trigo integral, un yogur que yo utilicé de soja, aceite de oliva, agua templada y bicarbonato y el zumo de limón. Lo primero que tenemos que hacer es al yogur le ponemos un cuarto de cucharadita rasa de bicarbonato sódico y una cucharadita de zumo de limón y le dejamos que active, reposando unos 5 minutos aproximadamente. Ahora cogemos, ya una vez que ha pasado este tiempo, mezclamos la harina, el yogur que ya está activado con el bicarbonato y el limón, que lo utilizaremos en lugar de la levadura. A continuación, la cucharada de aceite y estas cucharadas las tengo hace mucho tiempo, son de Ikea. Voy a poner el agua templada. Remuevo primero con la lengua y cuando veamos que ya está, digamos, es fácil de amasar con las manos, nos ponemos con las manos. Y por último, si queréis, en una tabla amasamos durante unos minutos. Ahora lo ponemos en el bol y lo dejamos reposar unos 20 minutos. Esto es simplemente para que después esté más suave la masa. Ya que ha transcurrido este tiempo, esta cantidad son para 2, porque yo he hecho una pequeña prueba y son para 2 unidades solamente. Podéis amasarlo con un rodillo, pero como son pequeñitos, pues nada, yo lo hice con la mano, que no sean muy finas, que estén un tamaño así como veis aquí en el vídeo. La hacéis así tipo alargada. Y ahora solamente en una sartén, bueno, yo tengo esta plancha, pero la podéis hacer en una sartén. Tengo aceite con hierba seca, el romero, tomillo, albahaca, y la pincelo. La ponéis el aceite hacia abajo. Os vuelvo a repetir, podéis hacerla en una sartén. Lo que pasa es que yo para el vídeo he utilizado esta plancha. El aceite, como veis, lo ponéis en lo que son los panes. Lo dejamos un minutito o dos a fuego un poco medio alto y ahora volvemos a pincelar por la parte de arriba. Bueno, ya sabéis, si queréis suscribiros y la campanita para que no se pasen los vídeos nuevos. Bueno, pues le he dicho, lo pincelo y ahora le vuelvo a dar la vuelta por la otra cara. Otro par de minutitos. Y ya una vez que estén listas, pues solamente la tenemos que dejar enfriar. Y están riquísimas. Esta primera parte es con harina integral de trigo, perdón, al cortaros, que después vienen otros vídeos con otras harinas. Queda súper esponjoso y dura varios días. Os recomiendo que la probéis porque seguro que os sorprenderá. Y también voy a hacer otros tipos así, pero rellenos, ya lo veréis.